Bueno, hola, les voy a hacer el video que no quedó grabado en la clase de Zoom presencial del otro día. Les voy a ir por ahí sacando la filmina de la proyección para que me tome la cámara y poder mostrarles las cosas que tengo, así la forma farmacéutica que tengo, como para poder mostrarles a los que no vinieron ese día en forma presencial. Bueno, esta clase entonces es la clase número 5 destinada a formas farmacéuticas. Vamos a ir avanzando. Formas farmacéuticas es la disposición a la que se adaptan los principios activos y excipientes para constituir un medicamento. O sea que a un medicamento, recuerden que era una droga, ¿sí? Que se agregaba un excipiente, se le agregaban otros ingredientes para poder darle una forma. Por ejemplo, yo no podría utilizar polvos, como era antes, al principio todos los medicamentos eran en polvos, no podría utilizar, supónganse, para una inyección intravenosa. No podría inyectar, supónganse, para un supositorio. Entonces yo le agrego, ¿sí?, esos excipientes precisamente para poder darle la forma que yo necesito. Si es sólido, le agregaré almidón, ¿sí?, otras cosas para poder darle esa forma de comprimido o de tableta o lo que sea. Si es un líquido, le voy a agregar o agua o alguna solución, ¿sí?, algo como para que se forme esa solución. O si es algún material graso, bueno, le agregaré glicerina, algo. Lo que sí, siempre el excipiente que yo agrego no me tiene que cambiar al principio activo. También se puede definir como cada una de las variedades en que se presenta un medicamento con el fin de facilitar su administración al individuo y su asimilación por el organismo. ¿Qué quiere decir esto? No a todos se le puede dar la misma forma farmacéutica. A una persona, supónganse, la forma más común es la oral, ¿sí?, los comprimidos. Pero no todos pueden tragar comprimidos, ¿sí? Los niños preferiblemente se les destina la forma de jarabe. Por ejemplo, los adultos nuevamente tienen problemas para tragar los comprimidos, por lo tanto van a usar mucho lo que sea soluciones y también van a usar mucho lo que sea medicamentos rectales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el intestino, en el recto, se absorbe fácilmente, sobre todo lo que tenga que ver con calmantes, analgésicos, ¿sí? En aquellos casos que están con algún tipo de problema osteoarticular, o sea, los huesos. También, por ejemplo, para una emergencia yo no puedo esperar que el medicamento el paciente lo trague, vaya al estómago, del estómago vaya al intestino, lo que vimos el circuito, ¿sí? Del intestino se absorba, vaya al hígado, del hígado le manda al corazón, del corazón le manda al pulmón, ¿sí? Del pulmón vuelva al corazón y ahí recién se desparrame por todo el cuerpo. Va a tardar mucho tiempo. Entonces, lo que sea en emergencia siempre va a ser prioritario inyectables, ¿sí? Intramusculares o endovenosos, dependiendo del medicamento y dependiendo de la gravedad también. Así que bueno, la idea es que el medicamento le llegue de la forma más adecuada al paciente y que tenga un proceso LADME, ¿sí?, y el proceso de farmacocinética y farmacodinamia que vimos en la clase pasada, lo más acorde posible, ¿sí?, o lo mejor posible. A ver un poquitito, que no le veo la parte de arriba. Ahí está. La importancia. ¿Qué importancia tiene transformar esa droga, ese principio activo, en una forma farmacéutica? Eso es lo que significan las siglas que ustedes ven ahí. Principio activo y forma farmacéutica. Proteger a esos principios activos de los agentes atmosféricos, primero, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el medicamento, mientras que yo no lo tomo, está expuesto al medio ambiente. Entonces siempre va a ser importante que ese medicamento esté contenido dentro de un envase, ¿sí? Les voy a mostrar como para que tengan una idea. En este caso, por ejemplo, está contenido dentro de lo que es un blister, ¿sí?, que es aluminio y plástico. En este caso también otro tipo de aluminio en ambos lados. Siempre esto va a permitir que la droga que está adentro, el comprimido que está adentro, no sufra alteración. Cuando ustedes ven un jarabe, por ejemplo, con frasco oscuro, ¿sí? A ver si tenía acá, a ver.
tengo mi bolsa acá. Acá está. Frasco un frasco de color caramelo, se le dice, ¿sí?, a este color oscuro, es precisamente porque protege al medicamento de la luz, ¿sí? O sea, son medicamentos que no pueden estar expuestos a la luz, ni solar ni lumínica fuerte. Así que en esos casos siempre el envase va a ser oscuro por ese motivo. Mejorar las características organolépticas del principio activo. Organolépticas, ¿qué quiere decir? Que nuestro cuerpo percibe, ¿sí?, el olfato, el gusto principalmente, ¿sí? Entonces esto se usa mucho en el tema de los chicos, el sabor de fresa, el sabor de naranja, ¿sí? Y hay algunos medicamentos que ustedes ven que tiene un olor fuerte o tiene un olor desagradable. En esos casos, bueno, tratan de hacer lo mejor posible, sobre todo en el caso de los niños. Pero hay algunos principios activos que no hay forma, de todas maneras va a tener un sabor desagradable. Dirigir selectivamente el principio activo a determinados órganos o tejidos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando yo lo hago al medicamento gastroresistente. ¿Qué quiere decir? Que en el estómago no se desarme. Recuerden que para poder absorberse, ¿sí?, primero se tenía que liberar el principio activo. Bueno, cuando estamos hablando de un comprimido gastroresistente, lo que va a hacer, va a tener una cobertura, ¿sí?, y esa cobertura no se va a desarmar en presencia de ácidos. Recién cuando llegue al intestino, que hay una presencia de bases o de alcalinos, ¿sí?, ahí recién va a poder desarmarse y liberar el principio activo. Esto es para proteger aquellas drogas que en contacto con el ácido del estómago se destruirían. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona toma muchos antiácidos? El pH del estómago no está ácido, está más tirando a neutro, o incluso en algunos casos cuando recién tomaron el antiulceroso o el antiácido, está alcalino. Entonces en esos casos el medicamento ya estaría desintegrándose ahí en lugar del intestino. Entonces siempre la precaución cuando el medicamento dice tomar lejos de la comida, está hablando de 1 hora antes de las comidas o por lo menos 2 horas después, ¿sí? Lo mismo con los antiácidos. Quiere decir que necesita que el estómago esté ácido justamente para que no se desarme en el lugar incorrecto. Entonces es importante cuando en las indicaciones le dice tomar con o sin alimentos o lejos de alguna parte especial, digamos. Posibilitar la administración del principio activo a través de una determinada vía. Lo que le decía hace un ratito, en emergencia necesito pasarlo por la vía endovenosa, o sea, inyectables, ¿sí? Endovenosa o intramuscular. En ese caso tengo el polvo, lo tengo que transformar en un inyectable. ¿Qué tienen en un medicamento común? La novalgina. La novalgina, que es dipirona, la droga, ustedes pueden encontrar en comprimidos, en jarabes, en inyectables, ¿sí? Entonces eso justamente, al haber variedad de formas farmacéuticas, le permite llegar a mayor cantidad de personas. Posibilitar la administración del principio activo utilizados en dosis muy pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Hay comprimidos que son sumamente pequeños. A ver, le voy a buscar alguno acá sumamente pequeñito. Algunos son grandes, fíjense lo que son estos antibióticos, por ejemplo, son de un tamaño grande, ¿sí? Este es un antigripal, fíjense, también es grande el tamaño. No le estoy encontrando a mi chiquitín, a ver. Ahí está. Ahora, fíjense este que es un corticoide. Miren qué chiquitito que es el comprimido. Entonces, en este comprimido hay 0,06 miligramos de corticoides en cada uno de estos comprimidos. Ustedes imagínense pesar 0,6 miligramos. Es prácticamente una pizquita de polvo, ¿sí? Entonces a esto yo le tengo que agregar almidón para poder darle por lo menos esta forma, ¿sí? Cuando hablamos ya de comprimidos como el paracetamol, 500 miligramos, ya estamos hablando de un volumen de polvo más grande. Entonces no necesito agregarle tanto,
¿sí? Pero en estos casos, por eso son tan pequeñitas algunas pastillas y algunas otras son verdaderamente enormes, ¿sí? Controlar la absorción de un principio activo, esto se da justamente con el tema del pH, donde el pH esté ácido, se van a desarmar más fácilmente los medicamentos que son alcalinos, ¿sí? Entonces, toda esa cobertura tiene que ver con esta manera de regular y que el medicamento se desarme en el lugar correcto. Estas son las formas farmacéuticas. Si ustedes buscan una bibliografía más viejita o en algunos puntos de internet, algunas páginas de internet, ustedes van a encontrar 4, ¿sí? Que son sólidas, líquidas, semisólidas y gaseosas. Y si ustedes buscan un material más nuevo, ¿sí? O las nuevas ediciones de los manuales y demás, ya aparecen también los dispositivos transdérmicos. En muchos casos estos dispositivos transdérmicos se lo consideraba como sólido también, ¿sí? Por eso va a variar dependiendo qué bibliografía ustedes buscan. Bueno, dentro de las sólidas tenemos comprimidos o tabletas. En algunos países le dicen tabletas, como España, en otros le dicen comprimido, como acá Latinoamérica. Las cápsulas, en este caso que les voy a mostrar, las cápsulas tienen el formato con esa forma, digamos, no me sale la palabra, una forma alargada, digamos, que no es rectangular, ¿sí? Sino que tiene esta formita media redondeadas en las puntas. Ahora, cuando puede estar adentro relleno de polvo, sería una forma farmacéutica sólida, puede estar rellena de líquidos, ¿sí? Y sería una cápsula líquida, ¿sí? Entonces, eso es lo que varía. Pero normalmente esta cubierta son de unos materiales que se desintegran fácilmente. Esto, digamos, es más rápido que se desarme un comprimido de esto, ¿sí? Entonces, para eso es la función, dependiendo lo que está buscando. Cuando habla de grajeas, las grajeas son las redonditas. A ver si tengo acá alguna. Las grajeas son de forma redondita. Creo que no tengo ninguna acá. Como el Sertal Perla, si alguna vez tomaron, ¿sí? Son bien redonditas. Tenía, sí, a ver, no sé dónde está. Bueno, si encuentro ahora les muestro. Los polvos era como mayoritariamente antes se expendían, los farmacéuticos molían y le entregaban dentro de unos sobrecitos, ¿sí? Sobrecitos artesanales. Estos sobrecitos son unas hojas planas, ¿sí? Que tienen una forma de doblar que hace que lo que haya puesto adentro no sale por más que yo lo sacuda, ¿sí? Queda encerrado perfectamente. Ahora, ¿qué pasa si en el medio ambiente hay humedad? Mucho de esa humedad se pega al papel y por lo tanto parte de esa droga se va a pegar en los papeles, ¿sí? O sea que lo que yo no puedo manejar muy bien ahí son las dosis. En cambio, con lo que hace la industria farmacéutica, sí yo tengo seguridad de que dentro de cada uno de esos comprimidos está la droga. Bueno, granulados es una forma que tiene más aglomeración de esos polvitos, ya no es. Supónganse que polvo, piensen en el almidón, ¿sí? Para hacer chipa. Y cuando hablamos de granulado, ¿cómo hacemos la masa como para hacer un embellú? Si vieron alguna vez, ya se lo pueden imaginar. ¿Sí? Tiene más arenoso, queda con una forma más pegada a las partículas. Cuando hablamos de supositorio, estamos hablando de una base de glicerina. Son las drogas que se van a disolver en esa glicerina justamente para darle una forma que sea apropiada para colocar en el recto. Lo mismo los óvulos, ¿sí? Que se usan en la parte genital. Bueno, píldoras. Las píldoras son igual, en algunos países le llaman píldoras también a las grajeas. O sea que podemos hablar de distintas formas de nombrar, pero básicamente o puede ser redonda, o puede ser achatada, o puede ser perlitas, o puede tener una forma oblonga, ahí me salió la palabra, oblonga, pero siempre va a tener la característica, digamos, individual.
En otros países, cada medicamento y cada concentración de medicamento tiene una forma, un color y un tamaño determinado, ¿sí? Como Estados Unidos. Ustedes llevan este comprimido, ¿sí? Lo llevan a cualquier farmacia de Estados Unidos y le pueden decir qué medicamento es. Ahora, acá en la Argentina y en muchos países de Latinoamérica, eso no es así. ¿Sí? Acá está liberado y ustedes van a encontrarse con muchos medicamentos que tienen la misma forma, el mismo tamaño. Este es un problema que se presenta siempre porque en la farmacia siempre está don José o doña Rosa que van y le piden, quiero la pastillita blanca que me llevé el mes pasado. Pastillita blanca son un montón, ¿sí? Entonces, en nuestro país es imposible, pero en otros lugares sí. Bueno, los óvulos o candelillas, eso se refiere también a España, ¿sí? Otra forma de nombrarlo. Y los liofilizados, tengo acá para mostrarles. Los liofilizados son polvos que vienen dentro de un frasco, ¿sí? Para restituir inyectables, ¿sí? Entonces, en este caso se agrega o la solución fisiológica o el agua destilada, dependiendo del producto que sea, o alguna solución que el mismo laboratorio otorga, y justamente se disuelve el polvo que está acá adentro, se recupera el líquido y eso es lo que se aplica al paciente. Estos son los liofilizados, ¿sí? Los que vienen en polvo para inyectable. Bueno, el tema de los líquidos, las soluciones, las gotas, los jarabes. ¿Cuál es la diferencia entre una solución y un jarabe? El jarabe es más espeso, ¿sí? Siempre va a ser más espeso. Ustedes prueben distintos jarabes el día que tengan jarabe en la casa, ¿sí? Van a poder ver que algunos son muy líquidos y otros van a ser espesos, como la Novalgina, por ejemplo, que es espesa. Cuando hablamos de suspensiones, hay diferencia entre solución y suspensión. Solución es cuando ustedes mezclan un sólido con un líquido y se disuelve completamente. Supónganse, en un poco de agua pongo una pizca de sal, revuelvo y se desarma. No llego a observar ninguna partícula de sal dando vueltas, ¿sí? Eso es una solución. Cuando hablamos de suspensión es porque la cantidad de lo seco, el producto seco que yo le agrego a ese líquido es mucha, ¿sí? O son incompatibles. Entonces, cuando ustedes ven la solución, ven las partículas girando, ¿sí? Entonces, en esos casos hablamos de suspensión porque tienen partículas suspendidas en ese líquido. Cuando hablamos de emulsiones, ya estamos hablando vieron, más las mujeres van a entender esto, los productos bifásicos para quitar el maquillaje, por ejemplo. Viene una parte en agua, una parte en un material oleoso, grasoso, y ¿cuál es el requisito que tenemos que tener? Sacudir para que se mezclen las dos fases antes de utilizar. Bueno, ahí hablamos de emulsión, cuando estamos hablando de una mezcla entre agua y un material graso. Los elixires están hechos en base a alcohol, ¿sí? O sea, el elixir, por ejemplo, nunca va a ser para una criatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un componente alcohólico. Bueno, las inyecciones o inyectables, los enemas, que son los productos para vaciado intestinal, las lociones, que son para colocar sobre la piel, las tinturas, no se refiere las tinturas a pintura de pelo, ¿sí? Tintura se le llama a una extracción, ¿sí? De principio activo, también en base a alcohol. Y los linimentos, que son un tipo de pomada que normalmente se utiliza, habrán escuchado alguna vez linimento para caballos, ¿sí? Que son unos analgésicos fuertes que con eso le masajean las patas al caballo, después de una carrera, supónganse, o después de una lesión. En esos casos son productos que son altamente grasosos y quedan en la piel. Cuando hablamos de semisólidas, las pastas dérmicas, geles, pomadas, ungüentos, cremas, lo que le va a diferenciar son todos para la piel, pero lo que les va a diferenciar, bueno, o sea, también se usan en otros lados, no solamente para la piel. Lo que va a diferenciar es la contextura que tenga ese producto. Cuando hablamos de un gel, por ejemplo, es más líquido, ¿sí? Y suele ser transparente, no lo van a llegar a ver ahí, a ver si lo puedo poner ahí, ¿sí? Eso sería un gel. Cuando hablamos de una pasta, estamos hablando de algo que es más duro, ¿sí? No chorrea si yo lo abro.
cuando estamos hablando de un ungüento, Big Vaporú, seguramente que alguna mamá o alguna abuela habrá usado con ustedes el Big Vaporú. Este no es, pero tiene la misma consistencia, ¿sí? Es un producto que tiene alcanfor y que suelen usar mucho para los masajes del pecho, o si no, le ponen en la nariz para descongestivo. Pero entonces la diferencia en esos productos es justamente la cantidad de agua y la cantidad de materia grasa que tengan. Dentro de las gaseosas, los inhaladores de polvo seco, que son los productos que se utilizan normalmente para el asma, los gases medicinales. Estos gases medicinales son, por ejemplo, el oxígeno. Antes no se consideraba el oxígeno un medicamento, ahora sí. Y ustedes, bueno, pueden ver en los hospitales, por ejemplo, ya sale el dispositivo, solamente la manguerita desde la pared, o sea, no vemos un elemento. Pero antes lo que se ponía era justamente un cilindro de oxígeno, y a eso era lo que se le conectaba la mascarilla que iba en la boca. O sea, eso así ustedes lo pueden llegar a ver, supónganse, en una ambulancia, ¿sí? Así podrán ver con el cilindro tipo gas. Bueno, los aerosoles, que también son los típicos que se usan en el asma. Las espumas, que tienen que ver con aquellos productos como la crema de afeitar, ¿sí? Que cuando acciono hay un gas adentro y lo que hace es formar una espuma. Y los nebulizadores que fueron cayendo en desuso, se siguen usando, pero el PAF, ¿sí? Del asmático le fue reemplazando paulatinamente, porque es mucho más fácil llevar un PAF en cualquier lugar que andar acarreando un nebulizador. Pero la función que tiene normalmente o es para tratar el asma con broncodilatadores, o bien es para hacer limpiezas del pulmón con solución fisiológica, ¿sí? Bueno, y el quinto, que son los nuevos, los dispositivos transdérmicos. Trans atraviesa la piel, ¿sí? Acción local de parches adhesivos, cuando, por ejemplo, me pongo un parche de nicotina, me pongo un parche de hormonas para la menopausia. Un film, que es como una... Ahora vieron el Meteorate Film, ¿sí? Que cuando se acciona tira una película, ¿sí? Como si fuera, no sé si es silicona, pero tira una película plástica que tapa la herida y evita que la herida se contamine. Y los implantes subdérmicos son los implantes que están utilizando ahora en anticoncepción en las adolescentes, que le colocan debajo de la piel, subdérmico, debajo de la piel. Esos serían los dispositivos transdérmicos que están ahora. Bueno, esto era un poquito en general como para poder explicarle, y ahora vamos a ver las formas farmacéuticas sólidas específicamente. Dice, son las formas farmacéuticas de uso más frecuente. Entre sus ventajas podemos citar su facilidad de uso y su gran estabilidad. En función de la vía de administración se pueden clasificar del siguiente modo. O sea, les decía que lo que sea comprimido es lo más usado, ¿sí? Pero el problema se presenta cuando estamos hablando de una persona que no pueda tragar, ¿sí? Ahí estamos en un problema. Suele ser más estable porque un frasco de vidrio se puede romper. En cambio, si cae un blister de comprimido, no pasa nada. Y todo lo que sea inyectable también tiene mucha más fragilidad. Bueno. Forma farmacéutica, repito un poquito lo del cuadrito que tenían antes, pero les da más puntual. En la vía oral podemos tener comprimidos, podemos tener las cápsulas, ¿sí? Podemos tener liofilizados, que son polvos para restituir. Podemos tener también los polvos efervescentes, los comprimidos efervescentes de vitaminas, por ejemplo. Gomas de mascar, en este momento los chicos tienen vitaminas con goma de mascar, entonces mientras que están comiendo la goma están ingiriendo las vitaminas, ¿sí? Que son lo último para los chicos. Bueno, los granulados, como le decía, que era ese arenado más grueso, y los famosos polvos. Hoy es muy raro ver los polvos, ¿sí? Porque son muy pocos los productos que se manejan con polvo. Pero en la parte de elaboración artesanal, la magistral en la farmacia, sí puede aparecer.
Bueno, vía parenteral, ¿qué quiere decir? Enteral significa el sistema digestivo. Parenteral, para al lado, ¿sí? O sea que no va por la enteral, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces, en esos casos, inyectables. Los polvos, los implantes, ¿sí? La vía cutánea al polvo, ¿sí? Los famosos talcos que le ponen a los bebés, por ejemplo. La vía percutánea, atravesar los parches transdérmicos, es lo que le decía que se clasificaba dentro de los sólidos. La vía oftálmica, polvos para colirios, eso sería como para reconstituir. Hoy es muy raro, ¿sí? La mayoría de las veces lo que se utiliza es justamente para la parte visual siempre líquido, ¿sí? Ya nada que tenga que preparar el paciente. Los baños oculares eran unos productos como para enjuagar el ojo, ¿sí? Ante determinados problemas, obviamente no en forma preventiva. Y los insertos oftálmicos, que lo que hace es se coloca adentro como si fuera un lente de contacto y ese inserto va de a poquito largando determinadas drogas. Esto también es para patologías muy puntuales, por ejemplo, una presión alta en el ojo, ¿sí? En ese caso no necesito bajar la presión general del cuerpo, sino que solamente en el ojo. Hay presión y presiones altas, digamos, en distintas partes. Y hay personas que son sordas porque tienen justamente alta la presión auditiva, ¿sí? O sea, la llegada de sangre hacia la zona es lo que está muy elevada. Bueno, vía nasal, los polvos, las barras inhalantes, el famoso Big Vaporuzzi que le colocan y le hacen oler. La vía rectal, los supositorios, las cápsulas también, hay comprimidos también, pero siempre van a ser de un tamaño bastante grande. Este no es rectal, pero es un comprimido grande que obviamente para tragar cuesta, por eso este no es muy fácil para algunas personas. Pero similares a estos serían los rectales y vaginales. Vía vaginal tenemos óvulos, comprimidos vaginales, comprimidos para disoluciones vaginales. ¿Qué quiere decir? Se disuelve ese comprimido en un líquido y ese líquido es el que coloco en la vagina como para limpieza. Y las cápsulas vaginales todas cumplen el mismo rol. Adentro de la vagina, con los líquidos que hay en la zona, se van a desintegrar. Ahí tienen algunas imágenes. Ahí está la imagen de la grajea, que acá no tenía ninguna para mostrarle. Tienen las tabletas, normalmente en los países le llaman tabletas cuando son chatas, ¿sí? Tienen las cápsulas, esa es la formita, adentro puede ser, en este caso habla de sólidos, ¿sí? Pero también puede llevar líquidos. El tema de los óvulos, el tema del supositorio, ¿sí? Que son todas las características típicas. Abajo tienen más imágenes, ¿sí? Dentro de lo que es los comprimidos, los no recubiertos, los que tienen algún tipo de recubrimiento de protección. Algunos tienen un recubrimiento por el sabor, no porque no quieren que se desarme en el estómago, sino porque tiene un sabor muy amargo, entonces se utiliza con una cobertura. Tienen los efervescentes también ahí, ¿sí? Cuando toman efervescente siempre tengan en cuenta que se coloca el efervescente en el agua, ¿sí? Que estoy por tomar, y una vez que terminó de hacer la ebullición lo tomo inmediatamente. No puedo poner, dejar y tomo dentro de media hora, ¿sí? Lo mismo pasa con los jugos cítricos. Los cítricos pierden fácilmente la vitamina C por oxidación del aire. O sea que tomar un jugo de naranja hace media hora no me sirve de nada, salvo que me guste tomar jugo. Si yo quiero aprovechar la vitamina C del jugo de naranja, lo tengo que tomar inmediatamente de exprimido. Bueno, después tienen las cápsulas duras, blandas, ¿sí? Eso dependiendo del material, el material con el que está hecho la cápsula. Básicamente una cápsula viene partida en dos, se rellena dentro de lo que se quiere poner y se cierran, ¿sí? Se encastran una dentro de la otra. Después otros le dicen polvo, granulados, los sellos. Los sellos son, ya también muy poco se ve, eran una forma de suministrar al paciente esos polvos que fabricaba el farmacéutico. Son como unas obleas, como la hostia, ¿sí? Que también encajan una adentro de la otra y se mantienen herméticos. El material es igual que el de las hostias, obviamente son grandes, tragar es muy difícil,
O sea que el secreto está cuando ya tengo preparado, lo sumerjo rápidamente en agua para que se moje esa oblea y así lo puedo deglutir, lo puedo tragar porque queda gelatinosa y lo puedo mandar. Pero no puedo mojar y tener el sello mojado, ¿por qué? Porque se va a desarmar. O sea que es pasarle por el agua y ingerir. Bueno, las píldoras, las pastillas oficinales, que son las que le van a fabricar en la farmacia con este mismo método de las cápsulas, ¿sí? Y los liofilizados, como le mostré, que son esos frascos que vienen con polvo para restituir y son para inyectar. Vamos a las semisólidas, las cremas. En el caso de las cremas, las formas farmacéuticas semisólidas son aquellas que presentan una consistencia entre sólida y líquida y cuya finalidad es la liberación local o transdérmica de los principios activos que la componen o la acción emoliente o protectora. Cuando hablamos de protección emoliente o protectora, cuando queda la crema sujeta, ¿sí? Les voy a mostrar. Acá tengo, por ejemplo, hipogloss, ¿sí? Que usan las mamás para la cola del bebé. El hipogloss, cuando yo coloco, les voy a mostrar en mi mano, ¿sí? Queda la película, ¿sí? Por más que yo le refriegue, le siga refregando, va a quedar la película. Eso es una acción protectora, protege la piel. Cuando estamos hablando de otras cremas que se van a absorber, en esos casos sí estamos hablando que tiene una función. Bueno, ahora les muestro con otra cosa. Teniendo en cuenta la vía de administración, pueden ser las siguientes. Similar a lo que vimos para la sólida. En la vía cutánea, las pomadas, las cremas, los geles, las pastas, ¿sí? Pomada sería esto. Crema, le voy a mostrar una crema, cómo quedaría. Este es un gel, este que agarré es un gel. Le pongo abajo. Queda bastante similar al otro, ahí le van a ver el brillo nomás, ¿sí? Pero no tiene la cobertura blanca esa. Esto es una crema, esto es un corticoide, por ejemplo. Esto viene, es más líquida. No sé si llegan a ver, ¿sí? Chorrea. Cuanto más líquida es, más va a chorrear la presentación. Entonces, también va a depender del lugar de aplicación que eso sea factible o no. ¿Sí? Si yo le pongo algo que chorree en la cola de los bebés, va a terminar en el pañal. ¿Sí? Entonces, yo en esos casos necesito algo que quede sobre la cola del bebé y lo proteja. Bueno, cuando hablamos de pastas, ya estamos hablando de más duras, ¿sí? Esto, que queda sumamente dura y yo tengo que sacar o con un pincel o con una espátula, ¿sí? Como para poder distribuir el producto. Bueno, dentro de la vía nasal, las preparaciones nasales, o sea, todos aquellos productos que se usan cuando la persona tiene rinitis alérgica, ¿sí? Que tiene siempre la nariz como tapada. Entonces, bueno, usan productos líquidos que aspiran por la nariz para poder sacarse, ¿sí? De que se cierren esos vasos y que se desinflame. La vía oftálmica, se pueden usar pomadas, se pueden usar geles, cremas, implantes que van a ir largando de a poquito esa crema, ¿sí? La vía óptica, oído, recuerden otra cosa, otra diferencia. Lo que es el ojo es un lugar estéril o que debería ser estéril. Cualquier cosa que ingresa al ojo me va a causar una enfermedad, ¿sí? Grave o no, pero me va a causar una infección. Ahora, el oído no es una zona estéril. El oído tiene un montón de microorganismos, ¿sí? Un montón. Incluso, si ustedes prestan atención, supónganse que ustedes tienen en la casa dos goteros, estos dos goteros, uno es para el ojo, el otro es para el oído, pero ustedes no saben diferenciar cuál es cuál, ¿sí? Porque no saben el nombre. Lo que les va a diferenciar que el oído siempre tiene el pico del gotero, tiene mucho más largo, ¿sí? Fíjense, le comparo con el otro. ¿Ven? Ahí está, a ver si ahí lo ven. Es mucho más largo el pico del oído. ¿Por qué? Para facilitar la colocación en el oído. Esto lo vamos a terminar de ver la próxima clase con vía de administración. Bueno,
Vía rectal, pomadas, cremas, ¿sí? Que se colocan normalmente con una jeringa, con un aplicador. Y vía vaginal también pomadas, cremas que se utilizan de la misma manera. Ahora les muestro acá. Esto es una pomada para hemorroides, para el recto. También se van a encontrar que las pomadas para recto tienen un anexo, un dispositivo, ¿sí? Es un pico. Yo abro el producto y voy a colocar el dispositivo, es el pico que me trae, para que tiene el pico más alargado como para poder introducir en el recto, y en el pico, no sé si ustedes llegan a ver ahí, tiene unos agujeritos, ahí puede ser que se lo vea algo, unos agujeritos que va a permitir que salga la crema, ¿sí? Esto es para colocarse en el recto. Cuando hablamos de geles y pomadas para uso vaginal, van a venir con otro dispositivo más largo que esto, porque es para colocar más en el fondo de la vagina. ¿Sí? Pero cuando ustedes ven eso es porque es un producto o vaginal o rectal. Bueno. Ahí tienen lo que le decía, la consistencia. Una pomada es dura, no cae. Yo volteo el frasco, no cae. Una crema va a ser más blanda. Los geles suelen ser más transparentes. Y lo que sean las pastas son un poco más espesas que las cremas. ¿Sí? Abajo tienen la imagen de ungüento, el Big Vaporub famoso. Pomadas, ¿sí? Que normalmente vienen así como la pomada del betún para cepillar los zapatos. Bueno, y la crema y los geles, ¿sí? Pero en eso varía la consistencia que tiene el producto. Vamos a las formas farmacéuticas líquidas. Son aquellas preparaciones que están compuestas por uno o más principios activos disueltos o dispersos en un líquido. Sus ventajas con respecto al resto de las formas farmacéuticas son su facilidad de dosificación, la ingestión o aplicación y su absorción. Bueno, antes los productos no venían con para que busque, las tapitas medidoras. ¿Sí? Bueno, acá en este momento no tengo ninguna tapita medidora. Acá están, las tapitas medidoras. Antes la indicación era una cuchara cada 8 horas. Ahora, el tema que varía la cantidad de líquido que la mamá ponía en esas cucharas. Dependía del tamaño de la cuchara también, ¿sí? Si vemos las cucharas de nuestra abuela, eran unas cucharas que parecen cucharones hoy. Así que bueno, ¿cómo se solucionó el problema de cuánta droga le daban las madres a los hijos? Fue precisamente con los primeros vasitos medidores. Vienen con una escala graduada según el producto, ¿sí? Y para facilitar la toma de ese producto. Teniendo en cuenta la vía de administración, también se pueden clasificar. Para el otro lado, ahí está. Vía oral, disoluciones, emulsiones, soluciones y gotas. Gotas como el Sertal, ¿sí? El Reliberan para los vómitos, ¿sí? Que coloco gotas en un poco de líquido y lo tomo. Las soluciones, las emulsiones, esto por ejemplo es Refrianés, un antigripal. Va a ser bastante líquido, ¿sí? Bastante líquido el producto, chorrea bastante. Y bueno, dependiendo el producto que sea, va a ser más o menos líquido. Acá tienen otro de vasito medidor, ¿sí? Este es también antigripal y tiene su vasito medidor. Vía parenteral tenemos los inyectables. Acá tenemos un inyectable, ¿sí? Normalmente viene el líquido. Viene el líquido y viene la aguja con jeringa para poder colocar el producto. Para lavado gástrico son productos que se van a colocar en una por decirlo, no sé, jarra sería la forma más fácil de decirlo, pero son recipientes donde se va a colocar el líquido y por irrigación, por sonda, se coloca en el estómago para poder lavar. Esto es lo que normalmente hacen cuando una persona intenta suicidarse o toma accidentalmente una gran cantidad de pastillas o gran cantidad de drogas.
¿sí? Entonces siempre eso es una cuestión de emergencia. O sea que ustedes no van a ver en la clínica esto, sino que esto se utiliza en los casos de emergencia. La vía tópica, la piel, los champús, las espumas, las lociones, todo lo que ustedes vean que se aplica sobre la piel. En la vía bucal, los colutorios que son las soluciones que se usan para enjuagar la boca, nunca se tiene que tragar, ¿sí? Sino que es para enjuagar la zona. La boca también tiene una gran cantidad de bacterias, ¿sí? Entonces, muchas de esas bacterias son peligrosas. Y dependiendo de nuestras prácticas, también podemos estar contaminados con otros tipos de bacterias, virus y hongos y demás, que tienen que ver con las enfermedades de transmisión sexual. Eso también lo vamos a ver en la clase de transmisión sexual. En la vía nasal, las gotas, los aerosoles, los líquidos parenterales, ¿sí? Todo eso tiene. En la vía óptica, las gotas y aerosoles líquidos, o sea, en el oído. La vía rectal, las disoluciones, las emulsiones, las soluciones, las espumas rectales. Al final tenemos un dibujito donde le muestra cómo actúa el tema de la espuma rectal. Bueno, ahí tienen más imágenes como para que lo puedan grabar más fácil. Los jarabes, las emulsiones son más espesas, esa es la diferencia. La suspensión queda turbia el líquido. Los líquidos parenterales son los que voy a usar en el suero, ¿sí? O sea, es el suero que voy a colocar en vena. Los colirios, esa es la forma correcta de colocar el colirio. Levanto o abro la bolsa inferior y ahí es donde coloco. El gotero no tiene que contaminarse con nada, ¿sí? No contaminarse con pestañas y demás. Otro secreto, al hacer esto, no mirar el gotero, ¿sí? Que otra persona lo coloque hasta que tengan práctica. ¿Por qué? Porque muchas personas se ponen ojo para arriba y están con la gotita y están mirando la gotita que cae, que no cae, que cae, que no cae. Y en el momento en que cae, ustedes cerraron el ojo. ¿Por qué? Porque es un reflejo del ojo, ¿sí? Que cuando viene algo que se acerca a él, se acciona el párpado. ¿Sí? Entonces, por eso no hay que mirar, ¿sí? Entonces abro la bolsa conjuntival, se llama bolsa conjuntival, y coloco la gotita ahí. Luego de colocar, pestañeo rápidamente para poder distribuir, no apretar. Si yo aprieto, sale el líquido. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es pestañear varias veces para que ese líquido el párpado lo distribuya. Las gotas nasales también esa es la forma correcta de colocarse para que pueda despejar la zona. Abajo tienen, bueno, gotitas de colirios, de gotas comunes como hepatalgina, ¿sí? El frasquito que muestran ahí, las lociones para la piel, los linimentos que son estos productos como para masaje. Eh, Pueden ser, los vehículos pueden ser hidroalcohólicos, o sea, tener agua y alcohol, eso es lo que le decía de los elixires. Pueden ser acuosos, o sea, más líquidos, o pueden ser mucílagos que son más espesos, que son como las emulsiones. O sea, que esa forma de hablar o de llamarle va a variar dependiendo del país. Bueno, ahí tienen jarabe, elixir, recuerden que es con alcohol, las gotas, los viables bebibles. ¿Qué son esos? Son ampollas como si fueran inyectables, pero no son para inyectar, se rompen y se toman, ¿sí? Bueno, y los famosos tisanas, que son tés. ¿Qué pasa con las tisanas? Eh, las tisanas son una forma de extraer el producto, el principio activo de plantas, ¿sí? En este caso se calienta el agua entre 80 a 100 grados, eso se coloca sobre la planta, las hojas de la planta, y a partir de ahí se espera unos minutos para que el agua caliente ejerza esa función de tisana. El principio activo sale hacia el agua y eso es lo que nosotros tomamos como té, por ejemplo, ¿sí? Ahora, cuando no todas las veces se hace de la misma manera. A veces veo que ponen, para hacer un té, lo ponen a hervir, ¿sí? Al hervir ya perdió la propiedad. Entonces, las hojas se hacen siempre por tisanas. Cuando estamos hablando de tallos, se hacen más por cocción, ¿sí? Así que tallos y raíces son los que van a necesitar hervir durante un tiempo en la ollita. Pero las tisanas no. Se pierden los productos cuando yo dejo que hierva ahí.
Vamos a las gaseosas. Las formas farmacéuticas gaseosas son aquellas que están compuestas por gases, obviamente, como por ejemplo el oxígeno o el óxido nitroso, o algún tipo de gas en el que se dispersa un líquido o un sólido. O sea que los distintos productos que tenemos, al accionar ese gas, ¿sí? Va a salir una nube con sólidos o una nube con líquidos, ¿sí? Pero envuelta en esa nube. Las ventajas de este tipo de preparaciones son la comodidad en la administración y la dosificación. ¿Por qué? Porque los nuevos dispositivos antes no era tan parejo, y esto es una ventaja que tiene el PAF con respecto a el nebulizador, que yo sé cuánta droga le suministro. Ahora, después tenemos que hablar sobre la técnica de cómo hacer que llegue verdaderamente al pulmón, ¿sí? Pero cada vez que acciona el dispositivo siempre va a largar una nube con la misma cantidad de principio activo. Las ventajas de este tipo, entonces, la comodidad en la administración, la dosificación. El inconveniente es el costo de fabricación, ya que se presentan en base de cierta complejidad. Hoy ya no es tanto el costo, ¿sí? Porque hay varios laboratorios que lo producen, pero sí es complejo de fabricar. ¿Por qué? Porque son válvulas que adentro de esas válvulas tienen que estar sin humedad. Sí, o sea, la humedad es principal motivo de contaminación de estos aerosoles. Tiene que estar el envase en forma cerrada, tiene que la válvula funcionar correctamente y tiene que mantener adentro el producto sin que se altere. Por eso dice que tiene cierta complejidad. Acá tienen el ejemplo. Las formas farmacéuticas gaseosas se pueden aplicar sobre la piel, las mucosas, las vías respiratorias, siendo la inhalatoria la vía de administración más habitual. O sea, normalmente estos tipos de gases vamos a usar en el pulmón. Pero fíjense que hay muchos que usan los spray, o este, por ejemplo, este tiene gas también. ¿Ven? Al accionar el dispositivo, lo que va a tirar va a ser el líquido. Cuando hablamos de un spray, vieron que cuando están en el fútbol alguien se lesiona, van los que van a atender y tiran un aerosol, ¿sí? Que es anestesia, para que calme el dolor de la superficie. Ahora, esos productos, digamos, tienen gas, que son los propelentes, los que los empujan hacia afuera. Para ello pueden utilizarse distintos dispositivos. Esto es un nebulizador de un lado, ¿sí? Del lado derecho de la pantalla tiene un nebulizador típico, hay varias formas, ¿sí? Y tienen los aerosoles. Este es el típico, como el salbutamol, ¿sí? El dispositivo, el famoso PAF. Y ahí ustedes lo que ven es ese cartucho presurizado que no puede tener humedad adentro. La cámara dosificadora, que es la que va a ir tomando el principio activo siempre en la misma cantidad. La boquilla, que es la que voy a utilizar para introducir en la boca, el aplicador, que es simplemente el que facilita la salida del cartucho hacia la boca, la válvula, que es la que me va a permitir que salga, pero que nunca ingrese aire, ¿sí? Y el activador de la válvula, que es el que acciona, el que aprieta. Bueno, ahí tienen otra formita del dispositivo. Abajo tienen los famosos discos, ¿sí? Hoy se está usando más del otro tipo. A ver si alcanzo esto para mostrarles. Estos se usaban, siguen usándose, por supuesto. Se llaman discos porque son redondos. Tiene una palanquita en el costado. Yo acciono esa palanquita, cargo la droga con ese movimiento. Y a partir de ahí yo aspiro, ¿sí? Cuando yo quiero, aspiro del aparatito. Esto lo que le decía es que estas son las nuevas formas ahora. Tiene la misma función con este rodillo rojo, lo giro hacia un lado, lo giro hacia el otro, va a ser un tic. Quiere decir eso que está cargada la droga, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera, en ese momento que yo respiré, solté aire, ¿sí? Es recomendable, digamos, sacar la mayor cantidad de aire posible del pulmón. Voy a poner en la boquilla y voy a aspirar, ¿sí? Aspirar largo, lo más que puedo, retengo lo más que puedo para que el polvo esté en el pulmón, y a partir de ahí después exhalo, largo el aire. Uy, se fue.
Bueno, ahí tienen más dibujitos. La de la vía parenteral, por ejemplo. Ahí está un frasco, ¿sí? Tienen una ampolla. El frasco me va a permitir sacar pequeñas dosis, o sea, yo puedo fraccionar en una ampolla. Una vez que yo la abrí, deja de estar estéril, ¿sí? O sea que no puedo romper una ampolla, usar un poco y dejar el resto, ¿sí? Una vez que la abrí, lo uso lo que necesito, el resto se tira. Y bueno, tienen distintos tipos de agujas y jeringas. En el otro círculo, más a la derecha de la pantalla, ustedes ven intravenosa en la vena, intraarterial en una arteria. ¿Cuál es la diferencia? La vena trae la sangre hacia el corazón, después del corazón va al pulmón, vuelve y ahí se distribuye por todo el cuerpo. Si yo quiero que la droga llegue a todo el cuerpo, uso la vena, ¿sí? Tiene su proceso, pero uso la vena. Cuando yo quiero que solamente llegue a una parte de mi cuerpo, supónganse un brazo, voy a usar la arteria, porque la arteria es la que lleva la sangre del corazón hacia el cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo quiero mandar la anestesia al brazo, voy a colocar en la arteria humoral, que es la que pasa por el húmero, ¿sí? Y esa me va a quedar anestesiado, esa mano, y el resto no, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero dirigir hacia un lugar la medicación, uso arteria. Cuando quiero en todo el cuerpo, uso vena. En el tema de la intramuscular, está un poquito alto el dibujito ahí de la aplicación. Siempre la nalga, no la cola en general, sino la nalga, la voy a dividir en 4 y siempre se coloca en el cuadrante superior externo. Ahí es donde hay menos posibilidad de toparme con un vaso sanguíneo y de toparme con un nervio, ¿sí? O sea, puedo causar menor daño. Cuando colocan muy cerca de la columna, el riesgo es muy grande. Entonces, de las dos nalgas, divido por 4 cada una de las nalgas y me quedo con los dos cuadrantes superiores externos, los de afuera. Cuando hablamos de subcutánea, debajo de la piel, el proceso que ahora ustedes ven que aplican en las vacunas, mantengo sostenido ese pellizco y en ese pellizco es donde coloco la aguja, ¿sí? En realidad, así como está colocada la aguja ahí, es intramuscular, ¿sí? La subcutánea tiene un ángulo de 45. Ahora hay un dibujito. Cuando hablamos de intratecal o intraaracnoidea, nombre medio raro, pero ¿qué quiere decir esto? Nuestro cerebro está conectado por toda la columna vertebral, ¿sí? Y todo está recubierta por las meninges. Las meninges son 3 capas, una de ellas la aracnoidea, y lo que hace justamente es proteger al cerebro y al resto, ¿no? Pero principalmente proteger al cerebro. Precisamente cuando ingresa a esa zona un virus, una bacteria, un hongo, vamos a tener la famosa meningitis, ¿sí? Meningitis viral si es un virus, meningitis bacteriana si es una bacteria, puede aparecer gusano, puede aparecer cualquier cosa, ¿sí? Cuando hablamos de intradérmica, fíjense, la aguja prácticamente se transparenta en la piel ahí en la imagen, y esto normalmente se utiliza más que nada para las pruebas de alergia, ¿sí? Ponen una pequeña cantidad, supónganse, quiero saber si soy alérgico a la penicilina, una pequeña cantidad y dependiendo de la reacción de ese pedazo de piel, me va a decir si puedo usar o no. La epidural, la famosa inyección para cualquier operación, ¿sí? Las embarazadas y demás. El secreto está en mantenerse quietos. A veces le van a colocar en esa posición acostada, a veces van a utilizar la posición agachada, ¿sí? Le hacen agacharse lo más posible. ¿Para qué? Para que la columna vertebral al agacharse se estiran y permite entre vértebras colocar la aguja. Pero el secreto de eso es justamente quedarse quieto. ¿Por qué? Si me coloco, obviamente voy a sentir el pinchazo. Pero si yo siento el pinchazo y me empiezo a mover, adentro esa aguja se está moviendo y está lastimando la médula. Por eso quedan muchas personas doloridas, ¿sí? Durante mucho tiempo después. Y bueno, y la intraperitoneal les muestra ahí un dibujito que normalmente se utiliza para algún caso muy particular, ¿sí? Supónganse una limpieza de intestinos o algo, ¿sí? Que requiera una gran cantidad de líquido adentro de
el peritoneo, que es donde está el intestino. Acuérdense, la parte superior del pulmón está separada, ¿sí?, por el diafragma de la parte digestiva, ¿sí? O sea que cuando yo coloco algo dentro de la panza no va al pulmón. Bueno, esto es lo que le decía del tema de la vía rectal. En el caso de una criatura se hace acostado, en el caso de un adulto se utiliza como está la imagen abajo, en esa posición del lado izquierdo para facilitar por la forma que tiene nuestro intestino. Nuestro intestino grueso tiene la forma como ustedes ven ahí en el dibujito, ¿sí? Y de nuestro lado derecho empieza el colon ascendente porque asciende, sube. Después viene el colon transverso que suele llenarse de gases, ¿sí? Y ese es el que genera mucho dolor de pecho y muchas veces se confunden con una angina de pecho y es gases. Y después viene el colon descendente que va a bajar hacia la zona pélvica. El último tramo, que es el de la primera imagen, el rojo que está ahí, es el que comunica, ese intestino se llama recto y es el que comunica con el ano, ¿sí? Cuando yo me coloco un supositorio, esa es la zona de acción, el recto, ¿sí? Cuando yo me coloco una espuma rectal, que es colocarme ese pico del dispositivo, al apretar sale una espuma como si fuera una crema de afeitar y va a ir llenando, ¿sí?, el intestino, actúa más allá del recto. Y cuando yo quiero evacuar una gran cantidad, voy a usar directamente un enema que va a eliminar mucho más, digamos, del espacio. Ahora, si yo necesito para un estudio vaciar completo, lo que se usan son laxantes, ¿sí? Entonces facilita que se elimine todo lo que haya en el intestino. Bueno, esa es la diferencia, digamos. Y esto es lo que tiene que ver con los inyectables. Ustedes tienen lo que les decía, cuando hablamos de intramuscular, la aguja entra a 90 grados, perpendicular. Si esta es mi piel, la aguja entra en forma recta, 90 grados tengo con la piel. Cuando hablamos de subcutánea, 45 grados, o sea, el ángulo recto voy a la mitad, ¿sí? O para abajo, como quieran, voy a la mitad. Intravenosa es más chata aún, ¿sí? Porque tengo que tratar de colocarla dentro de la vena, no le puedo clavar la aguja, sino que tengo que acompañar el recorrido de la vena. Y la intradermal o dentro de la piel, que sería más baja aún. Fíjense que ustedes van a notar la diferencia por cómo la enfermera agarra la jeringa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero colocar muy baja, no puedo utilizar la misma forma la mano, ¿sí? Entonces lo que varía es justamente la forma de agarrar la jeringa. Bueno, estamos, esto es acelerado, digamos, le di rápido todo lo que sea la teoría, justamente para que tengan la mayor cantidad posible. Bueno, cualquier duda que tengan, estamos, ¿sí? Así que solucionamos el problema de que no grabó el Zoom. ¿Listo entonces? Nos vemos la próxima.